Voy a leer una poesía de Jorge Luis Borges, y él escribió una poesía y la poesía dice más o menos lo siguiente: de tanto perder aprendí a ganar, de tanto llorar se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el suelo que solo miro al cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo ya sé que mañana subiré. Me asombro tanto cómo es el ser humano que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad de aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar a veces a los demás. Intenté ayudar tantas veces, a los demás que aprendí a que me pidieran ayuda. Traté siempre de que todo fuese perfecto y comprendí que en realidad todo es tan imperfecto como debía ser, incluyéndome a mí. Hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo, y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar, y quien realmente está interesado en mí me lo hará saber a cada momento y contra lo que sea. Aprendí que la verdadera amistad sí existe, pero no es fácil encontrarla. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando el amor es dueño de ti. Eso es vivir. La vida es bella, con su ir y venir, con sus sabores y sinsabores. Aprendí a vivir y disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impiden seguir adelante, pues hay errores irremediables. Las heridas fuertes nunca se borrarán de tu corazón, pero siempre hay alguien que realmente está dispuesto a sanarlas con la ayuda de Dios. Camina de la mano de Dios, todo mejora siempre. Y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas. No las busques, ellas te buscan. Lo mejor está pasando. Esa es la poesía de Jorge Luis Borges. Independientemente de que haya algún detalle que a lo mejor podíamos matizar, quiero que leamos el capítulo 40 del libro del Génesis. Capítulo 40 del libro del Génesis. Y el tema que hoy tenemos es aprendiendo a esperar. Aprendiendo a esperar. Bueno, había puesto otro título, pero me parecía más difícil y más largo, así que lo cambié. El primer título que había puesto era cuando la esperanza se hace difícil, las circunstancias no superan y la fe se disipa. Entonces la versión resumida es aprendió a esperar. Bien, a Génesis 40 dice el versículo 8. Bueno, José está en la cárcel y hay dos personas con las que él está atendiéndolas, ¿no? Supervisándoles. Y estas dos personas les dicen que era un copero y un panadero, versículo 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelas ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y de la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojó su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y yo daba a Faraón la copa en mano de Faraón. Bueno, lo que está haciendo el copero es soñar con lo que trabaja, ¿no? Creo que a algunos nos ha podido pasar, ¿no? Tienes un trabajo y luego sueñas con eso también. Dice el versículo 12, esta es su interpretación: los 3 sarmientos son 3 días. A cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá de tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano que solías hacer cuando eras copero. Acuérdate de mí, pues, cuando tengas ese bien
y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Déjame decirte algo antes de seguir. A veces nosotros idealizamos a las personas, incluso algunas personas que encontramos en la Biblia, las idealizamos. Y aquí está José viendo o hablando acerca de su situación y lo que pasó. Evidentemente todo lo que le ocurrió le dolió, le perjudicó, le afectó, y aquí está diciendo al copero que esto fue lo que me pasó a mí. A mí lo que me pasó fue que me fui hurtado, o sea, quitado de la tierra de mis padres, y me metieron aquí prisionero en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos, versículo 16, que había interpretado para bien, dijo a José, también soñé, ahora sueña el panadero también. No vamos a ir ahí, sino vamos a llegar al versículo 19. A cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Y al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Es decir, se cumple lo que José había dicho en su sueño. Y el versículo 21 dice, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en la mano de Faraón. Mas hizo ahorcar a los jefes de los panaderos, como había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Bien, aprendiendo a esperar. Mirad, pensemos en una escena. Yo leo esta historia un domingo por la mañana, un lunes, un miércoles, la historia de José, tomando un café en 30 minutos, más o menos, ¿no? Es la historia que nos narra el libro de Génesis de José, la lees en una media hora, más o menos. Y a veces podemos llegar a minimizar lo que encontramos en la palabra de Dios porque la leemos en un ratito. Pero para él fueron décadas de situaciones, de experiencias, de dificultades, de luchas, de injusticias, de odio hacia él, etc. Décadas tuvo que esperar José. En el capítulo 37 tenemos a José dentro de un pozo. Ahora espera y siéntate y espera, ¿no? Siéntate y espera a ver qué pasa, posiblemente a que te mueras. Ahí está José. Capítulo 39 lo vemos que es llevado a Egipto, unos 1.200 kilómetros desde Dotán hasta Egipto. Y tiene que ir caminando con aquella caravana y esperando. Mientras camina va esperando a ver qué le va a ocurrir, pensando a ver quién lo va a comprar, pensando cuánto tiempo va a durar como esclavo. Varios días o semanas posiblemente hasta ser vendido y esperar una vida dura y hacia la muerte. Normalmente llegaban y había un proceso donde los analizaban, donde les daban alimentos si estaban tal, lo que sea, hasta que luego los vendían. Y José tiene que esperar sabiendo que va a ser vendido. Algunos hablan hasta 10 años que José estuvo en casa de Potifar, hasta que narramos lo que encontramos aquí de que llegó a ser el primero en la casa de Potifar. Nosotros podemos pensar que fue al día siguiente, pero de eso nada, pasó mucho tiempo hasta que José llegó a ascender en todo el organismo de la casa de Potifar hasta ser el primero. O sea, esperando, cada día, haciendo lo correcto, esperando. A veces el tiempo va lento, ¿verdad? Bueno, pues en la cárcel dicen que se detiene, se para. Y José acaba en la cárcel, allí. Todas las esperanzas enterradas, como dijimos, en una mazmorra, con unas condiciones terribles de vida y sentado esperando a morirse. Nadie salía de la cárcel con vida. Normalmente los juicios, si no te mataban en el momento, había juicios que tenían que esperar y cuando te llamaban para juzgarte, ya llevabas muerto 3 años, ¿sabes? Esto es como la seguridad social a veces que aquí pasa, ¿no? Que hay alguno que lo han llamado para hacer una prueba y ya está muerto. Bueno, pues esto más o menos era algo parecido a la seguridad social de aquí, ¿no? Las cárceles. Y José esperando. Mucho tiempo esperando al copero. El copero le dice, mira, cuando yo salga, si esto se cumple, no se acordó de él, lo hemos leído. Y ahí está José esperando. Pues esperó mucho tiempo, ¿sí? Capítulo 41:1 que nos dice, aconteció que pasados 2 años, 2 años tuvo un sueño Faraón y le parecía tal. Es decir, desde que el copero le dice, cuando sale de la cárcel, bueno, yo me voy a
cuando el faraón me restituya, que pasó 3 días después, lo sabemos, te voy a llamar. Bueno, pasaron 2 años. Y José está ahí esperando, aprendiendo a esperar, aprendiendo a confiar en los planes de Dios, intentando poner su fe, su confianza en el Señor, intentando tal vez hacer lo que nos dice el Salmo 40, ¿no? Pacientemente esperé a Jehová, ¿no? Esperé esperando, eso es lo que dice. 2 años, 24 meses, 730 días, 2.190 comidas, 17.620 horas. Todo eso tuvo que esperar José. En el interior ahí de una cárcel, siguió haciendo lo que tenía que hacer y esperando a que Dios cumpliera sus promesas, esperando. Y sabemos que él tenía confianza y fe de que se cumplieran sus promesas. Y sabemos que lo que él había dicho años antes a sus hermanos y a su padre, que Dios le había dado sueños y le había dado un propósito para él y eso se iba a cumplir, no lo había dicho por decirlo. No lo había dicho para quedar bien, no lo había dicho porque era lo que se esperaba de José, lo había dicho porque lo creía, estaba convencido de eso. Y la pregunta para nosotros en cuanto a esperar es si estamos convencidos de las promesas de Dios. El jueves compartía yo el jueves pasado, incluso nuestras oraciones. ¿Estamos convencidos de las oraciones que hacemos? ¿Nos creemos las oraciones que hacemos? Pues las promesas tenemos que creerlas, y yo lo he dicho a veces, ¿no? Que hay otras iglesias donde hablan de declararlas, de que se cumplen porque ellos lo dicen, no sé qué. No pensamos así, ¿no? Pero en un sentido, claro que sí, claro que tenemos que declarar las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios hemos visto, ¿no? En Dios son sí y amén. Y de alguna forma José, mientras espera, confía en las promesas de Dios. Cree con todo su corazón y con todo su ánimo de que eso se va a cumplir. Si no, ¿por qué quiere salir de la cárcel? ¿Por qué tiene todas esas ideas? La espera es dura, ¿verdad? Claro. La vida no es fácil muchas veces. Y esperar es difícil. Pues esperando los resultados del médico, ¿no? No es fácil la espera, ¿no? Cuando te dicen, bueno, va a pasar esto. Cuando estás enfermo y no sabes qué va a pasar con tu enfermedad. Si vas a mejorar, si vas a empeorar, si vas a salir de ella o no o te va a llevar por delante esa enfermedad. No es fácil esperar en este sentido. Tampoco esperar, por ejemplo, a un hijo o una hija tuya que está lejos del Señor y no es fácil esperar a que vuelva, ¿no? O un familiar o un amigo, no es fácil la espera, porque a mí me gustaría que eso ocurriera ya y que mi hijo reaccionara ya, o que mi mujer, o que mi marido, o que mi tío, o quien sea, reaccionara ya. Pero mientras esperamos tenemos que esperar y tenemos que confiar en las promesas de Dios. Porque mirar, si lo que nosotros estamos pidiendo entra dentro de las promesas de Dios, Él las va a cumplir sí o sí. Solo hace falta hacer lo que José hizo, esperar. O como el salmista, pacientemente esperé en el Señor. O cuando estoy esperando qué va a ocurrir con tal problema, si tal problema se va a solucionar. Y resulta que empeoran las cosas. Algunos dicen que es la ley de Murphy, ¿no? Si algo puede empeorar, empeorará. Pero nosotros creemos que no, lo hemos visto, ¿no? Creemos que a veces, incluso en la Biblia, vemos que antes de que las cosas mejoraran, tuvieron que empeorar. Y José va de mal en peor. O sea, cada vez a peor va. Y cuando tú lees la historia dices, bueno, Señor, pero ¿dónde está el sueño que tú le diste? ¿Dónde está eso que iba a pasar con él? Si cada vez va peor. Bueno, solo hay que esperar. Hay que aprender a esperar. ¿Qué tal lo llevamos eso? ¿Qué tal llevamos esperar? Mal, claro, yo también. Esperar, esperar y esperar. Si alguien sufrió o sufre un trato injusto, maltratado, ser una víctima inocente, es José. Si a alguien le tuvo que costar esperar, es José. Porque si yo cometo un error y me meten en la cárcel, vale, la cárcel es dura, pero a fin de cuentas estoy ahí porque yo he hecho mal o algo, ¿no? Entonces estoy ahí dentro, pues estoy pagando las consecuencias de lo que yo he hecho. Pero entrar en la cárcel, aún encima, siendo inocente, mucho más difícil la espera, ¿no?
39:20, leemos allí, versículo 20, vamos a leer del 20 al 23, Génesis 39:20. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Bien, aquí hay algo que a todos nos choca y a todos les ha chocado, y todo el mundo hace referencia a esto, ¿no? Tú lees, el amo tomó a José, o sea, Potifar tomó versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Y el versículo 21, pero Dios estaba con José. Esto puede chocar, claro que sí. O sea, ¿cómo que Dios está con José? Porque nosotros esperamos siempre, ¿no?, que cuando Dios nos está con nosotros es porque nos está bendiciendo y porque está haciendo que todo nos vaya bien. Pero nunca o casi nunca solemos entender que cuando hay algún problema, algún sufrimiento, algún revés en la vida, también eso es una forma en la que Dios nos está bendiciendo y está con nosotros y está enseñándonos. Eso nos cuesta más verlo. José entra en un nuevo pozo, un pozo cada vez más profundo, como que José va descendiendo cada vez más, ¿no? Primero una cisterna, que era un sitio menos profundo, digamos. Luego en casa de Potifar, espiritualmente no desciende en ese sentido todo lo que le pasó, y ahora todavía más hondo, ahí abajo en una mazmorra. Y ahí en ese momento es, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Esto es una pregunta que de muchos corazones en la historia, y corazones nobles y corazones de hijos e hijas de Dios se han preguntado, ¿no? ¿Dónde está Dios? Hay un libro fantástico que es de Víctor Frank, que se llama La presencia ignorada de Dios, un psiquiatra judío que en parte pasó lo que es el Holocausto. Y es terrible leer ese libro, porque dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Porque él no podía ver a Dios en la situación en la que estaba. No podía ver a Dios en tanta maldad que había y estaba haciendo el ser humano cada día, ¿no? Pero eso de alguna forma también nos lo podemos preguntar nosotros. Cuando las cosas no nos van como pensamos que pueden ir y cuando hemos descendido ahí al pozo, ¿dónde está Dios? Podemos verlo en las cosas buenas o incluso en las dudosas, pero ¿dónde está Dios cuando hay una injusticia? ¿No? Porque pensamos que Dios tiene que hacer lo que nosotros creemos que tiene que hacer. Pensamos que Dios tiene que hacer lo que yo le digo a Dios que tiene que hacer. Yo tengo claro, ¿no?, cuál es la justicia. Job también lo tenía claro cuando le pasó lo que le pasó, que él entendía que era una injusticia total en su vida, pues llegó a acusar a Dios a ver si estaba siendo injusto Dios. Porque él, Job, era justo. ¿Su silencio significa que está ausente? Pues tenemos que contestar que no, no. Silencio de Dios no significa que Dios está ausente. Pero aún en el silencio, cuando decimos el silencio de Dios, lo interpretamos cuando interpretamos que Dios que Dios no nos habla porque no nos está diciendo lo que nosotros queremos oír. Pero Dios siempre habla. Y a veces nos dice lo que no queremos oír. Lo que pasa es que nosotros eso no lo escuchamos. Y solo escuchamos cuando Dios sí hace lo que nosotros decimos, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando oramos por una persona que tiene un problema, si se soluciona, estamos todos alegres y gracias a Dios porque se solucionó. Y si no se soluciona, pues seguimos, no sé, estamos tristes porque no se solucionó. Pero como dijimos la semana pasada, Dios es soberano siempre. Dios no es un día soberano y otro no. Dios no es un día en una circunstancia soberano y en la otra no. Es siempre, en todo momento, soberano. 39:21, ya lo hemos leído, ¿no? Jehová estaba con José. Y la pregunta es, yo sé que esta es fácil.
Jehová estaba con José en la cárcel. ¿Nos lo creemos? Sí, ¿verdad? Claro, eso es fácil creérselo. Dios estaba con José en la cárcel. Claro, hombre, por supuesto. Pero, ¿y en tu circunstancia y mi circunstancia que estoy viviendo? ¿Dios está conmigo? ¿Dios está contigo en tu circunstancia? Aunque sea difícil, aunque sea complicada, ¿Dios está contigo? Dios estaba precisamente allí, en la cárcel. Nunca lo abandonó. Nunca. Y le ayudó en esa circunstancia. Leímos el 20 y el 21 y dice que el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía lo prosperaba. O sea, José, lo que vemos antes que en la casa de Potifar y después, era una persona muy válida, ¿no? Muy eficaz, muy espabilada, sabía hacer las cosas muy bien. Y la gente que lo rodeó lo vio eso, ¿no? Veía en él una persona eficiente, eficaz, trabajadora, honesta, servicial, veían en él una persona así, ¿no? Y esa era la forma en la que José daba testimonio, ¿no? Lo ayudó en toda circunstancia. La pregunta es, ¿estás pasando o yo estamos pasando un problema o problemas rumbo a nuestro destino y propósito? ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué proceso estás viviendo? ¿Qué proceso estoy yo viviendo? Pues abramos los ojos y aprendamos a ver las bendiciones de Dios. Aprendamos a ver las bendiciones de Dios. Porque solo vemos las bendiciones de Dios cuando nosotros entendemos que nos está bendiciendo porque nos va bien, porque soluciona nuestros problemas. Pero tenemos que aprender a abrir los ojos y ver las bendiciones de Dios. Entender que la vida no es solamente estar bien, tranquilo, sin ningún problema, sin ninguna circunstancia, ¿no? Hay un propósito. Isaías dice que Dios nos creó para su gloria, ¿no? Y en el proceso tenemos que abrir los ojos. Tú tienes un problema, vale, lo puedes tener, yo tengo un problema, lo puedo tener, pero por Dios, abramos nuestros ojos y veamos que por un problema que tenemos, ¿cuántas bendiciones de Dios podemos contar? ¿Cuántas? ¿Cuántas bendiciones no podemos contar? ¿Podemos contar un problema? 2, 3, vale. ¿Cuántas bendiciones de Dios podríamos contar cada día? ¿A cuántas podíamos recordar? ¿En cuántas podíamos alegrarnos en nuestra vida? Muchas más, ¿verdad? Muchas más. José, por cómo se cuenta su historia, entendía que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Es decir, él podía ver a Dios en sus circunstancias. ¿Y por qué lo sabemos? Por la visión que él tiene al final, ¿no? Como vamos a ver. Él aprendía de Dios en esas circunstancias. Porque lo que vemos es que José es un contraste con Israel, por ejemplo. Cuando Israel en el desierto tiene una experiencia, esa experiencia para su próxima lucha no le servía de nada. ¿Me explico? Si tenía una experiencia, una prueba en su vida, Israel en el desierto, y Dios hacía algo, bien, pues eso que Dios hacía, para su próxima circunstancia o prueba o problema, no les servía de nada, lo anterior. Sin embargo, José sí. Vemos que él iba aprendiendo, iba mejorando como persona, y le permitió ver, por supuesto, que él lo utilizara en ellas. Dios utilizó a José en sus problemas. Decíamos, ¿verdad?, que hay algunos árboles que dan fruto también en invierno. Y pasemos la circunstancia que estemos pasando, siempre podemos ser útil y cumplir los propósitos de Dios. Ahora, ¿estás en la sala de espera de Dios? ¿Sí? ¿Así te sientes, que estás como en la sala de espera, ahí esperando a ver qué mala noticia te dan? Bueno, puede ser. Pero esto es lo que necesitas saber. Mientras tú esperas, Dios trabaja. Eso es lo que necesitas saber. Mientras tú esperas, Dios trabaja. En estos días me compartía una persona que estaba orando por una circunstancia en su vida, y estaba orando y
no sabía qué iba a pasar, no sabía cómo se iban a solucionar las cosas y todo eso, ¿no? Y de repente esta persona dice, Antonio, increíblemente en un día se solucionó todo. Se abrieron todas las puertas en un día, así. ¿Esto es por casualidad? No. Esto es porque mientras tú esperas y oras y confías, Dios trabaja. Dios trabaja. En la cárcel, la historia de José se detiene. No, no se detiene. No se detiene la historia de José. Mientras José espera, Dios está trabajando. ¿Cómo lo sabemos? Repartiendo papeles a los actores. Como cuando Carlos hacía el teatro, ¿no? Que los chavales temían ya qué papel les iba a dar, ¿no? Bueno, pues Dios está repartiendo papeles. El copero tiene un papel, el panadero tiene otro, Faraón va a tener otro, etc. Dios está repartiendo papeles. Dios está poniendo al copero al cuidado de José, para que luego haga lo que el copero, lo que vamos a ver la semana que viene. Agitando el sueño del Faraón. De repente Faraón tiene un sueño, Dios agita, tiene un sueño que no entiende y ocurre en esto. Pues también Dios está ahí en eso. Confundiendo a los sabios de Egipto, que los sabios de Egipto de repente no pueden entender qué está pasando, no pueden interpretar el sueño y José es llamado a escena. Cualquiera con estas cosas lo que miraría son casualidades. Cualquiera miraría casualidades. Hombre, pues vaya casualidad, ¿no?, que pasó esto. Hombre, pues fíjate tú cómo al final el trabajo esto se arregló, o cómo al final, fíjate, podemos poner mil excusas, ¿no? Y pensar que la vida son casualidades. Pues no. La vida, cuando vimos Esdras, ¿verdad? La vida no son casualidades, la vida son diosualidades. Diosualidades. Dios está en cada cosa. Y Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y nada es casual. Él está cumpliendo sus propósitos. Y tú vas a ir adelante como Él te vaya llevando. Y hay que aprender a qué, estamos viendo, a esperar. Aprendiendo a esperar. A veces Dios, mirar, en ese aprender a esperar, a veces Dios no nos libra de las situaciones, sino que se encuentra con nosotros allí, en donde estemos nosotros. Es decir, yo tengo una situación y pido que Dios me libre de ella. Y Dios muchas veces no me libra de esa situación, sino que Él lo que quiere es que encontrarse conmigo allí en esa situación. Pongo un par de ejemplos. Dios no libró a Daniel del foso de los leones, pero Dios se encontró con Daniel allí, en el foso de los leones. Dios no libró a Sadrach, Mesach y sus amigos de que fueran al horno de fuego, pero Dios se encontró allí con ellos. Y esa es la bendición que no podemos perdernos. Porque cualquier situación en la vida, al final, ¿qué es? Dios quiere tener un encuentro con nosotros. Dios quiere mostrarnos una vez quién es Él, qué quiere hacer, cómo está obrando. Quiere mostrarnos su misericordia, su amor, su perdón, su juicio también, su disciplina, tantas cosas, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces tenemos que pasar situaciones? Decimos, Dios mío, ¿pero por qué tengo que pasar yo esto? Bueno, porque Él quiere encontrarse contigo ahí, precisamente. Y ahí en la dificultad que tú lo puedas ver. Y ahí en la dificultad que tú puedas ver que Él está contigo y que no te abandona y que está ahí para bendecirte. Si no es el momento de Dios para sacarnos, necesitamos encontrarnos con Él, encontrarlo a Él. Esto es fundamental, porque muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida, no solo no permite situaciones en nuestra vida, sino que esas situaciones a veces duran demasiado tiempo. Y no como para estar solos aún encima. Puede ser que nuestras situaciones duren tiempo. Puede ser que nuestros problemas, sufrimientos, circunstancias en la vida duren mucho tiempo. Pero no nos podemos permitir el lujo de aún encima no sentir al Señor en medio de esa circunstancia. ¿Ves su mano de favor contigo cada día? ¿La puedes ver? ¿Puedes ver su mano de favor contigo? Pues como digo, muchas veces somos humanos y nos fijamos en lo negativo.
Nos fijamos en lo malo que nos pasa, pero ¿y lo bueno que nos pasa? ¿Lo ves mientras favorece a los que te rodean? Por ejemplo, a tu familia, ¿no? ¿Has aprendido a ver las bendiciones de Dios en tu familia? No, Señor, pero es que mi hijo no está como... Eso es una cosa, pero ¿has aprendido a ver cómo Dios está favoreciendo y trabajando y bendiciendo a tu hijo o a tu hijo, a quien sea? ¿Puedes experimentar su presencia contigo? Porque mira, uno de los problemas cuando esperamos y sufrimos en medio de esos problemas es que al final no vemos a Dios en lo que nos está pasando. A Job le pasó. Job al principio reaccionó bien, su fe se fortaleció, etcétera. Pero cuando siguió avanzando el problema, ¿no? Cuando siguió ahora una enfermedad a él, ahora sus amigos vienen y le dicen, ahora pasa todo esto, ¿no? Y Job perdió el contacto con Dios. Y ahí Job se vino abajo. Búscalo para que te dé luz en medio de la oscuridad. Y quiero que leamos, os voy a leer un versículo que está en el libro de Hechos, que nos da la clave sobre algunas de las cosas que pasó con José. El libro de Hechos, el 7:9 nos dice, hablando de los patriarcas, dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, y el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Esto se cumple en la vida de José, y en la vida de José se cumple lo que Dios le había dicho hacía mucho tiempo, ya en el libro de Deuteronomio a Israel, que podían pasar por circunstancias, podían pasar por aflicciones, podían pasar por pruebas, podían pasar por dificultades, podían pasar por tiempos de espera, y que ahí estaba Dios en eso, y les dice, para la postre, haceros bien. Para la postre, haceros bien. Y tú dices, ¿y si mi circunstancia no mejora nunca? ¿Puede ser? Pues sí. Puede ser que tu circunstancia, mi circunstancia, no mejore nunca. Por ejemplo, porque yo tenga una enfermedad y mi enfermedad no mejore y al final me tenga que morir de eso que me pasa. ¿Y ahí qué? Bueno, ¿qué dice Pablo? Estoy seguro de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse cuando Jesucristo venga. O sea, ese a la postre, sí, puede ser que no sea aquí en esta tierra, pero hay un a la postre todavía mejor. Porque si yo hoy aquí tengo una enfermedad y me sano de esa enfermedad, posiblemente mañana voy a tener otra. Y si de la otra que tengo me sano, posiblemente voy a tener otra, hasta que de esa me muera. Pero ese a la postre que menciona Pablo, ahí ya se acabó. Ahí ya se acabó. La clave no es tanto dónde estás o lo que estás pasando, sino quién está contigo mientras estás ahí. ¿Quién está contigo mientras estás ahí? Y nuestra oración debe ser, ¿no? Debería ser, Señor, esto que me está pasando, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres de mí, Señor? Cuando Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa debe ser nuestra circunstancia y nuestra oración en las verdes y en las maduras. En las verdes y en las maduras. La presencia y el cuidado de Dios con José fue evidente. Dios no cambió la situación de José, pero lo bendijo. Lo bendijo. Si esto no hubiese ocurrido, nunca tendría trato con el copero y el panadero. Es decir, si la mujer de Potifar no hubiese acusado a José y José no hubiese entrado en la cárcel, no hubiese conocido al copero, que fue quien le habló de José al faraón, y no hubiese ascendido con lo que nos dice Hechos 7. Es decir, ¿qué circunstancia estamos pasando? ¿En qué estamos esperando? ¿Cuál es nuestro tiempo de espera en la actualidad? Bueno, tranquilo, espera en el Señor. No sabes qué va a pasar mañana. No sabes qué va a hacer Dios. No sabes la manera en que Dios te va a sorprender, en lo que cómo Dios va a usar eso que tú estás viviendo en un futuro.
Aún en las duras podemos contar sus bendiciones. Aún en las duras podemos contar sus bendiciones. Si no lo sabemos, si no sabemos agradecer a Dios en la escasez, menos podremos hacerlo en la abundancia. Menos. Y mirar, uno tiene que aprender a verse a sí mismo. ¿Ve? Capítulo 40, vemos que José acaba en la cárcel y Dios pone a personas a su cargo, entre ellas el copero y el panadero. Pero José aprendió a ver más allá de su miseria y de sus problemas. Y José podía haber dicho, bueno, yo bastante tengo conmigo, con atenderme a mí, con llorar mis penas, ahora encima para yo ahora preocuparme de otros y de otras, ¿no? Pero José aprendió a ver más allá de su miseria. Cuando sufrimos, ¿sabéis cuál es una de las tentaciones? Ser egocéntricos. Cuando sufrimos, una de las tentaciones es pensar que somos el ombligo del mundo, ¿no? Que todo nos pasa a nosotros. Pobrecitos, todo lo que está en nuestra contra, todo el mundo está en nuestra contra, todas las cosas pasan en mi contra y nos volvemos egocéntricos. Muchos en el sufrimiento también se vuelven egoístas. Solo piensan en ellos, en ellas. Pero la respuesta es ver qué y para qué Dios está obrando. A Dios te está probando, estás pasando una circunstancia difícil. ¿Para qué es? ¿Para que simplemente veas lo desgraciado que eres? ¿O para que puedas ver qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Jesús podía haber dicho, ¿no? Lo mismo, ¿no? Jesús podía haber dicho, bueno, ¿para qué me está pasando todo esto? A todo el mundo en mi contra, nadie me hace caso. Y encima aquí, ahora resulta que me van a detener y me van a juzgar y me van a matar. Pero Jesús veía más allá. Y Hebreos nos dice que él veía lo que le esperaba por delante. Lo que le esperaba. La decepción de José versus determinación. Nietzsche, un famoso escritor, filósofo, dijo que un hombre puede sufrir la tortura si sabe el porqué de su vida, decía él, en el contexto en que él escribió de la Segunda Guerra Mundial, todo aquello, primera. Y él decía, si un hombre puede sufrir la tortura si sabe el porqué de su vida, o sea, si tiene un propósito para esto. Pero nosotros decimos, ¿no?, que necesitamos encontrar aquel quien es la vida. Si no solamente es encontrarnos para qué estoy pasando yo estas circunstancias, por qué y para qué estoy esperando ahora mismo yo, sino encontrar a Dios ahí mismo, al que es la vida, encontrarlo ahí mismo. Esperar bíblicamente no es suponer siempre lo peor, no es preocuparse, no es enfadarse, ni es intentar tener el control, sino es esperar. Aquí tenemos 2 versículos. Pero sí, o sea, estos 2 versículos nos hablan de esperar en el Señor y de confiar en Él. Pero en el tiempo de Dios, José es un modelo de fe también. ¿Por qué? Bueno, Dios está a punto de hacer algo y pasa lo contrario. Cada vez que vemos que José está bien y ahora parece que todo va a remontar, de repente empeora. Y él siempre confió en el Señor. Parece que el alivio viene, ¿no? Y mañana otra vez. Pero es que así es la vida, ¿no? Parece que las cosas se van a solucionar, parece que todo va a ir bien y otra vez empeora. Tú vas a la izquierda y Dios va a la derecha. Tú subes y Dios parece que está bajando. Tú quieres correr y parece que Dios se detiene. ¿Verdad? Marta y María, ¿no? ¿Qué pensaron Marta y María cuando murió su hermano? ¿Qué dijeron ellas? Claro, hombre, si hubiese estado aquí, Señor. ¿Os dais cuenta de la pregunta? Si hubieses estado aquí. ¿Cómo que, María, Marta, cómo que si hubiese estado aquí? El Señor está ahí. Estaba antes de que llegara Lázaro. Estaba antes de que Lázaro enfermara. Estaba antes de que Lázaro naciera. Porque Él es eterno y Él es soberano. Está siempre. ¿Cómo que si hubiese estado allí? Eso ocurrió precisamente porque Él estaba allí. Y cuando ocurre algo bueno en mi vida, eso ocurre precisamente porque Él está ahí.
Y cuando ocurre algo malo en mi vida, eso ocurre precisamente porque Él está ahí. Y porque Él tiene un propósito con eso. ¿Qué dice Job? ¿Atribuiremos a Dios despropósito alguno? No, no. Dios no se ha olvidado de ti. Él te muestra pequeños indicios de su presencia aquí y allí. Hermano, lo que decíamos antes, tenemos que abrir nuestros ojos y ver cómo aún en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, en nuestras luchas, Dios nos muestra su presencia aquí y allí. Un retraso de Dios no es una negación. Un retraso de Dios no es una negación. Y quiero que leamos el capítulo 50 de Génesis, solo un versículo, para cerrar. 50. Y quiero que entendamos aquí el proceso de esperar en la vida de José. Si lo sabemos leer entre líneas, podemos ver el proceso de esperar. Que en José, por supuesto, no fue fácil. No fue fácil. Vamos a leerlo, versículo 15 de capítulo 50. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos hará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a José a decir, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de sus siervos delante del Dios de su padre. ¿Y qué hizo José mientras le hablaban? ¿Qué hizo? Lloraba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Es decir, la situación que tiene que vivir José aquí después de muchos años con sus hermanos, pues es difícil. Pero mirad cómo contesta él. No temas, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, yo entiendo que José, si pudiera, diría a todos sus hermanos, que os parta un rayo, ¿no? Pero él entiende que eso no es él que lo tiene que hacer. Él entiende que no. Dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. ¿Estamos esperando? Aprendamos a esperar, porque mientras esperamos, Dios está trabajando. Y mañana veremos posiblemente en qué Él ha trabajado. Y nosotros simplemente tenemos que permanecer fieles, con una buena actitud, creyendo las promesas de Dios, y Él hará. Y nosotros lo veremos. No sé si en el futuro inmediato ahora, pero un día delante del Señor, sí. Veremos todo lo que ha ocurrido en nuestra vida y para qué fueron todas las cosas. Y yo creo que ahí sí, al menos eso esperamos, ¿no? Que ahí vamos a reconocer las cosas. Aquí nos cuestan, pero hagamos lo que José también hizo. Aprendió a esperar. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.